Padre, te doy gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias por el privilegio, por la oportunidad que me das de poder tener acceso a tu presencia para pedirte perdón en primer lugar por los pecados. Estamos expuestos a fallarte, pero tú que eres grande en amor y misericordia, nos perdonas cuando nos arrepentimos humillados. Padre, en esta hora te doy gracias por las personas que tendrán acceso a la transmisión. Si hay personas que sienten que se han contaminado, pues hoy hay oportunidad de limpieza a través de la humillación en tu presencia y pedir perdón. Padre, por aquellas familias que están en problemas, aquellos hijos deshonrando a sus padres, te pido que tengas misericordia y les puedas despejar el entendimiento para saber cómo salir de allí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la verdad que es una bendición tener la oportunidad de compartir una vez más la palabra. Y estaba meditando acerca de lo que dice la Biblia, que honrar a padre y madre da promesa a Dios de bendecir a aquel que honra a padre y madre. Dice que le va bien y tiene largura de vida. Así es que yo quiero hoy meditar acerca de lo que Jesús estaba hablando con un grupo de personas y Jesús habla acerca de lo que contamina al hombre. Y cuando vemos en la palabra en Mateo capítulo 15, dice que se le acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Esta era la discusión que tenían los escribas y fariseos. Y dice la palabra que Jesús les respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Como por ejemplo hoy muchos siervos de Dios están quebrantando el mandamiento de Dios, que es con promesa. Por ejemplo, yo no concibo que en una iglesia los miembros estén ofrendando y diezmando y deshonrando a sus padres que necesitan. Entonces, Dios inquietaba mi corazón, hermano Byron, Dios me lo bendiga, saluditos. Entonces, en cierta ocasión yo tuve que aconsejar a unas personas que veía que diezmaban, ofrendaban, pero veía también que estaban deshonrando a sus padres, no ayudándoles. Y las dos cosas se tienen que hacer para que pues el diezmar es obediencia a la palabra de Dios y el honrar a los padres, pero de nada sirve estar ofrendando en la iglesia, diezmando en la iglesia y los padres muriéndose de necesidad y no darles la mano. Entonces yo creo que allí es donde veo yo que hay una contaminación grandísima en las personas y se están perdiendo la gran bendición de ser bendecidos. Entonces, en este caso Jesús estaba hablando con estos hombres porque ellos vieron que los discípulos habían comido pan y no se habían lavado las manos. Obviamente se puede contaminar con manos sucias comer, pero es una contaminación nada más para lo físico, pero lo espiritual nada que ver. Porque cuando Jesús les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, escuche bien, por eso comencé diciéndole que me hacía meditar la palabra
en la honra a los padres. Dice, ¿por qué Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre? Y quien hable mal de su padre y de su madre, que muera. Tengo 3 versiones acá. En esta otra dice, tradiciones y mandamientos. Entonces, hoy en día muchos predicadores, siervos de Dios, están más enfocados en las tradiciones que en los mandamientos. A veces yo veo siervos que están celebrando las fiestas judías y cuantas tradiciones, pero dejando los mandamientos en segundo plano. Y dice, después de esto vinieron de Jerusalén algunos fariseos y maestros de la ley, se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus seguidores no hacen caso a las tradiciones de nuestros antepasados? ¿No se lavan las manos antes de comer? Jesús le responde, Jesús les preguntó, ¿y por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento? No le dice de las tradiciones, del mandamiento, dice, de Dios, por seguir tradiciones. Dios dice, respeta a tu papá y a tu mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Esta otra versión habla, y veamos lo que dice. Entonces se acercaron a Jesús diciendo, escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Bueno, esta ya la leí, que es la Reina Valera. Entonces, yo lo que le quiero enseñar hoy, a la luz de la palabra, yo sé que muchos han oído, pero se han descuidado, se han contaminado. ¿Sabe por qué? Porque están deshonrando a los padres y practicando cosas en las iglesias que no son mandamientos de Dios, son tradiciones de hombre. Por ejemplo, en cierta oportunidad me encontré con un pastor y me dijo que si nosotros no practicábamos el lavamiento de pies, no estábamos en la verdad. Entonces, y obviamente en aquel entonces el lavamiento de pies, pues las personas andaban con sandalias y se ensuciaban. Entonces, al llegar a una casa era una bendición el poder recibirle lavándole los pies a la persona. Pero ahora cada persona, usted ve cómo andamos con calcetines, zapatitos borrados, el pie anda limpio. Entonces, pero para él, el que no practique el lavamiento de pies no está en la verdad. Entonces yo pienso que eso es una tradición. Esa es una tradición. Eso no es un mandamiento que le puede a la persona quitar la salvación, según él piensa así. Pero bueno, cada quien. Entonces, volviendo a lo que dice Jesús de la contaminación, hoy en día necesario es enseñarle a la gente que debemos de preocuparnos más por cumplir los mandamientos, que es lo que habla la palabra. Yo le estaba hablando bastante del pueblo de Israel, que se les dio estatutos, decretos a cumplir para recibir las promesas. Entonces Jesús les sigue diciendo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces Jesús hablaba que lo que contamina en sí no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. ¿Por qué? Porque del corazón, dice la palabra, en el 19, capítulo 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Por eso yo le decía que era importante circuncidarse el corazón, para que en un corazón limpio, en un corazón donde se deposita la palabra de Dios, pueda salir bendición, palabras que bendicen. Pero de un corazón lleno de suciedad es tremendo, porque lo que va a salir es una contaminación. Entonces dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
Entonces, estas cosas son las que contaminan al hombre, dijo Jesús. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Entonces, los fariseos, los escribas estaban más interesados en que se cumpliese la tradición del lavamiento de las manos, como aquellos que dicen, como le vuelvo a repetir, del lavamiento de pies. Saludos, Leiby, saluditos, Jacielito, saluditos. Ahí está mi nieto, un fuerte abrazo. Aquí el abuelito predicando la palabra. Entonces yo creo que es bien importante recalcar que la honra a los padres es apremiante, porque hay muchas familias que están destrozadas porque no han entendido el orden que está establecido para recibir bendiciones, que es honrar a padre y madre. Y si alguno de los espectadores o de los que van a escuchar la transmisión del programa Proclamando a Jesucristo no están honrando a sus padres y ya siendo creyentes, yo conozco gente que no son cristianas, obviamente viven una vida pecaminosa, se puede saber, pero ese principio, a pesar de ser mundanos, lo cumplen tanto que honran a sus padres a tal grado que se puede ver que ese principio de honra les trae bendición. Entonces, y no digamos ya como pueblo de Dios, nosotros debemos de luchar, bendita misericordia que Dios me dio el privilegio de honrar a mi mamá cuando estuvo en vida, y eso me tiene a mí con esa certeza de que eso trae mucha bendición. Yo desde muy pequeño empecé a trabajar para mi mamá y pude vivir experiencias a través de esa bendición. ¿Por qué? Porque eso trae promesa de bendición. Entonces, hoy en día la humanidad se ha contaminado, han perdido los principios de obediencia a la palabra de Dios. Para aquellos que desconocen la palabra de Dios, que no son pueblo de Dios todavía, es diferente. Pero personas que ya han creído en Cristo, se han bautizado, están sirviendo en una iglesia y están deshonrando a los padres, yo le aseguro que están bajo maldición, lo dice la palabra. Bueno, de hecho aquí dice que muera aquel que deshonra a su padre. Bueno, en una versión dice el que habla mal. Hay muchas formas, no solo hablando mal de los padres, se deshonra, pues no dándoles el apoyo. Pues recordemos que cuando los padres llegan a la vejez van a depender de los hijos. Muchos, en mi caso, a la edad que tengo, ya estoy entrando a la vejez, pero el anhelo en mi corazón es más bien yo ayudar a mis hijos y no que ellos me ayuden, pero llegará el tiempo que eso va a ser imposible. ¿Por qué? Porque cuando llega la vejez, y máxime si uno no ha sido cuidadoso en guardar recursos para la vejez, pues va a tener que depender de aquellos que quieran ser obedientes al mandamiento. O sea que ya me estoy preparando para bendecir a mi descendencia. Pues el anhelo en mi corazón, como le digo, no es esperar depender de los hijos, sino más bien uno bendecir a sus hijos. Pero en mi caso yo recuerdo, yo honré a mi mamá, la honré tanto en hablando bien de ella como dándole los recursos que ella necesitaba para vivir. De hecho, me perdí de estudiar por cuidar de mi mamá. No estaba al alcance de ella darme estudios, entonces yo preferí. Sí estaba al alcance mío de estudiar, pero para mí solo sostenerme me era difícil mantener a mi mamá. Entonces tomé la decisión de no estudiar, pero honrar a mi mamá. Y eso me trajo una enorme bendición, donde cuando nacieron mis hijos, pues me puse en una meta juntamente con mi mamá de poder sacrificar, es decir, con mi esposa, sacrificarnos para darle los estudios a nuestros hijos y que ellos pudieran salir adelante. Entonces hay muchas formas de honrar a nuestros seres queridos, y en este caso pues estoy hablando de honrar a padre y madre para que nos vaya bien y seamos de larga vida, lo dice la palabra. Yo en una oportunidad testificaba de que vi el cuidado de mi madre hacia mi abuela, hacia la mamá de ella. Fue una ancianita que vivió, mi abuelita vivió 105 años.
y una mujer que se convirtió al evangelio y dio un testimonio intachable, una mujer que marcó generaciones con su testimonio. Y mamá cuidó de ella, y recuerdo que mi abuelita llegó el momento donde ya volvió a tener una mente de niño, y era como una niña, pero no era malcriada. A ella no se le oían malas palabras. Lo único que a veces se le olvidaba que ya le habían ofrecido comida, y y mamá nunca la vi renegando por eso. Siempre que le servía la comida, mi abuelita le decía: no, hija, no quiero ahorita. Entonces mamá guardaba la comida. Llegaba otra de sus hijas y le decía: mira, tu hermana no me ha dado comida. Y mamá solo se iba por donde ella, le sobaba la cabeza, el pelo, y le decía: ay, mamita, si le acabo de ofrecer, pero le vamos a traer otra vez. Nunca vi a mamá quejándose, maltratando a su mamá. Entonces yo veía que mamá estaba honrando de una manera impactante a su madre. Y recuerdo que cuando mamá murió, como a los 73 años por ahí, murió mi mamá. Y yo decía: bueno, ¿y cómo es que si la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida? ¿Y por qué mamá murió tan joven? Pues era una mujer joven, no, ni enfermosa, nada, era una mujer muy sana. Pero de repente le pegó un derrame cerebral y murió. Solo padeció como unos 2 o 3 meses y murió. Entonces yo siempre le preguntaba que por qué había vivido esa experiencia mamá, de que no se había cumplido en él la promesa. Y yo le oraba y le preguntaba al Señor, hasta que un día Dios habló a mi corazón y me dijo que esa era la recompensa que le había dado a mi madre. Porque si mamá llegaba a 105 años, obviamente sus nueras, pues ella no tenía ninguna hija, ella no tuvo hijas, solo varones, y somos 4 varones. Y nosotros, pues como varones, no la íbamos a cuidar como una mujer. Y nuestra esposa, pues, aunque fueron esposas que la cuidaron, la honraron. De hecho, yo doy testimonio de mi esposa, pues ella vivió con nosotros, y mi esposa sí la cuidó, la respetó, la honró. Pero jamás la iba a cuidar como una hija, como ella cuidó de su madre. Entonces, Dios lo que me dio a entender es que esa fue la bendición, que ella muriera joven, para no padecer lo que hubiese padecido, porque la vejez es un padecimiento. Ya cuando nos llega la tarde, como dice, que la vejez no existe. Hoy estaba viendo a alguien que publicó algo acerca de la vejez, y dice: la vejez no existe, solo es que nos llega a la tarde. Entonces viendo esto, me motivaba el Señor a compartir de que mucha gente está contaminada. ¿Por qué? Porque están tratando de obedecer o cumplir tradiciones y dejando los mandamientos a segundo plano. Entonces lo primero es pedirle a Dios que nos ayude a descontaminarnos. Si el corazón está contaminado, pues pídale a Dios que lo limpie, que le limpie su corazón, y con sus propios ojos naturales no va a poder usted ver las bendiciones. Pero cuando Dios nos limpia el corazón, ya vemos con ojos espirituales las cosas, las vemos. Entonces, la persona que en aquel entonces yo aconsejaba que no estaba viviendo como la Escritura lo enseña. De momento esta persona me dijo: usted se está metiendo en un terreno que no le compete. Le digo: ¿sabe por qué le digo? Porque soy un siervo de Dios y yo veo que en su vida hay desorden. Y el desorden que hay es que usted está ofrendando, diezmando, pero está deshonrando a sus padres. Entonces, si usted hace las dos cosas, porque está al alcance, usted un día me va a agradecer. Y con el tiempo oí el testimonio de esta persona y dijo: bueno, en cierta oportunidad me sentí muy mal cuando el siervo me reclamó por el desorden que yo tenía, pero de momento Dios redarguyó mi corazón y empecé a pedirle que me ayudara a cumplir con ese mandamiento de promesa de honrar a mi padre. Y de repente, dice, empecé a ver que se abrieron las oportunidades a tal grado que estas personas están ahora muy bendecidas por abrir el corazón a la palabra de Dios. Entonces, si usted siente que no está haciendo las cosas correctas, pues pídale a Dios
Para eso estamos los mensajeros, para enseñar la palabra y decirle que hay principios de bendición, hay promesas que se van a obtener si somos obedientes. Entonces quedamos en que Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, dice el Señor. Esto lo dijo Jesús, 15 de Mateo, capítulo 4, y lo puede ver usted. Entonces vemos que Jesús está hablando. ¿Por qué les dijo esto? Porque los escribas y fariseos estaban más interesados en que los discípulos se lavaran las manos para comer que obedecieran los mandamientos que traen bendición. Entonces hoy en día de igual manera se está manifestando la predicación del evangelio. Muchos la han tergiversado y están más preocupados por la limpieza de afuera, por la apariencia. Recuerdo en cierta oportunidad me encontré con una mujer y me dijo: mire que ya mi nuera ya no usa pantalón, mire cómo viste. Y ya vi la muchacha yo que andaba con un vestido largo, no se le veían los zapatos, arrastraba un vestido largo. Y me dice: mire que mi nuera ya no viste con pantalón, porque la Biblia condena eso. Entonces, cuando la suegra se fue por a un ladito, le digo a la muchacha, le digo: ¿y cuánto tiempo tiene de que usted recibió a Jesús como su Salvador o de ser cristiana? Me dice: yo no soy cristiana. Entonces, y se imagina, a ella ya la hicieron que cambiara por fuera. Y la fiesta que están haciendo la familia, los pastores, porque esta muchacha ya no usa pantalón, pero no es creyente. Entonces, qué lamentable es. Por eso nosotros lo primero que enseñamos es a las personas que deben de recibir a Jesús como su Salvador. ¿Sabe? A mí me da coraje cuando veo personas en la iglesia que están en pleno culto con gorra, a veces con pelo largo, pero me aguanto y le digo: Señor, haz la obra por dentro, por favor. Porque si yo le digo a esta persona: por favor, quítese el sombrero, quítese la gorra, córtese el pelo. Hay hombres que las uñas así las andan como una pulgada. Terrible, o sea, se miran cosas que se ven deshonestas, pero ¿sabe qué? ¿De qué sirve que uno les diga: mire, córtese el pelo, mire, quítese la gorra? Si no entra primero Dios a operar el corazón de la persona, nosotros podemos cometer graves errores. Y mire, cuando menos acordamos, las personas ya después vienen bien peinaditos, vienen ya bien preparados. ¿Por qué? Porque reconocieron que no fue porque les obligamos, sino porque el Espíritu Santo les convenció, aceptaron a Jesús como su Salvador y ahora son personas servidoras. Y eso es lo que debemos nosotros de tener cuidado como mensajeros, de no estarle poniendo tradiciones humanas a la gente o poniéndole que cumplan mandamientos de hombres, sino enseñar la doctrina básica para vivir una vida abundante en el Señor y tengamos una vida llena de tranquilidad en el Evangelio. Por ejemplo, hay personas que se expresan tremendamente, defienden la palabra de Dios, pero su conducta dice otra cosa. Entonces solo, como dice Jesús, hipócritas. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque lo que sale son palabras deshonestas, pudrición. Entonces lo más importante es entonces que procuremos dejar a un lado las tradiciones y volvernos a los mandamientos, a los estatutos, a los decretos que están establecidos para recibir esas abundantes bendiciones que Dios tiene preparada para nosotros. Y una de ellas es honrando a padre y madre, que eso trae promesa de bendición para su vida. Si usted tiene todavía a sus padres, hace poco mencioné de algo que algunos han de haber dicho, y este hermano lo que está diciendo, que fui invitado a un viaje misionero a Guatemala, y en una congregación me invitó el pastor a predicarle a los jóvenes, y el pastor se fue a la capital a hacer
un viaje y me dijo, cúbrame, mañana toca culto de jóvenes, y solo llegaron viejitos, solo había un jovencito, una jovencita, no sé, parece que una muchacha era, una jovencita. Y ahí pura gente ancianita, gente no ancianos, sino que ya les había llegado la tarde, es decir, estaban ya bien ancianitos, mujeres y hombres, bien más mujeres, pero bastantes ancianitos. Y yo prediqué de eso, de la honra a padre y madre. Y fue impactante porque el Señor me dijo, es posible que los jóvenes no quisieron ir cuando se dieron cuenta que había otro, que no era el pastor que iba a estar, quizás no fueron, o será que no hay jóvenes allí, pero no sé por qué era culto de jóvenes y no llegaron jóvenes. Entonces, y yo prediqué como para jóvenes, pues ese era el mensaje que yo había preparado. Y lo tremendo es que Dios me dijo, los que no tienen padre ni madre a quien honrar, pero me tienen a mí como su padre y me deben de honrar a mí. Y yo les hice un llamado a los ancianitos que estaban ahí y les digo, quizás ustedes ya no tienen a sus padres vivos, o quizás algunos tienen la bendición, porque a veces se da la bendición de que hay familias que están hasta tercera generación, está la mamá, está abuelo, bisabuelo, entonces hay 3 generaciones, pero a veces ya no se tiene la bendición de tener a los abuelos o a los bisabuelos. Entonces le digo yo, bueno, los que no tienen a su padre o madre, dice Dios que lo tienen a él como su padre y lo deben de honrar a él. Y yo ministré la honra a padre y madre. Y el que no tiene padre ni madre, terrenalmente hablando, tenemos a Dios. De hecho, yo ya no tengo a mi papá ni a mi mamá, pero yo honro a Dios. Y yo invito a aquellos que han deshonrado a Dios, que esta pueda ser una noche donde se pongan a cuenta. Y ¿sabe qué fue lo impactante? Que aquellos viejitos pasaron llorando, pidiéndole a Dios el perdón, porque sabían que lo estaban deshonrando a Él. ¿Y sabe qué hubo? Sanidades. Hubo sanidades en personas ancianitas allí, a raíz de esa administración de la palabra de Dios. Entonces, yo quiero orar hoy en esta noche, pidiéndole a Dios que tenga de usted misericordia y de mí también, porque como le digo, yo ya no tengo a mi papá ni a mi mamá, pero tengo a mi Dios por Padre, por excelencia, a quien debo de honrar con toda mi alma y con todo mi corazón, y debo de servirle y poder de esa manera aconsejar para que usted viva una vida a plenitud, porque se vive a plenitud, ¿sabe cuándo? Cuando honramos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero si no amamos a nuestros padres terrenales, ¿cómo podemos amar a Dios? Si no honramos a nuestros padres terrenales, a nuestros semejantes, ¿cómo vamos a honrar a Dios? Entonces tenemos que aprender estos principios de bendición. Yo quiero invitar, si hay alguna persona hoy que no ha recibido a Jesús como su Salvador y quiera entregar su vida, solamente lo que tiene que hacer usted es reconocer que usted es pecador y que necesita el perdón de Dios. Si usted se arrepiente hoy, le pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Dios escribe su nombre en el libro de la vida siempre y cuando usted confiese con su boca que Jesús es su Salvador y que lo recibe para ser el dueño y Señor de su vida. Si usted lo hace, usted viene a la familia de la fe, donde estará siendo capacitado, basado en este precioso libro que tenemos. Cuántas enseñanzas para vivir una vida a plenitud en este tiempo donde hay mucha contaminación. Si usted es creyente y no está honrando a sus padres, comience a hacerlo y usted testificará un día que este consejo que se le dio hoy le sirvió tanto, porque usted está viendo resultados de la honra a sus padres. Esto le traerá mucha bendición, y si usted no tiene a padre ni madre con vida aquí en la tierra, pues tiene a Dios, al igual que yo tengo a Dios como mi Padre y debo de honrarle en todo. Y de esa manera, pues yo estoy 100% seguro que vendrán añadiduras a raíz de la honra a mi Dios. Así es que yo quiero orar para dejar este tiempo. Gracias por los que se conectaron. Dorina Cedillo, bendiciones. Leiby, saluditos. Hermano Bartolomé, saludito, lo siento mucho por la pérdida de su mamita. Yo sé que usted pues honró a su madre, pues de hecho hasta usted me dijo cuando estaba queriéndose regresar a Honduras que
que pues quería ir a estar con su mamá. Y bueno, Dios le dio la oportunidad de tenerla cerca. Ahora ella ya descansa y pues qué más queda que pedirle a Dios que les dé el consuelo que se necesita. Pero los que tenemos oportunidad de vivir honrando a nuestros seres queridos en vida hay que hacerlo. Ya después de muerto, por más que lloremos, no vamos a poder llegar a solucionar ese gran error que cometimos. Obviamente Dios es misericordioso. Si usted pide perdón y por ignorancia usted deshonró a sus padres, pues Dios tendrá que perdonarlo. Pero qué lamentable es que teniendo el conocimiento de la verdad estemos más preocupados como aquellos hombres fariseos y escribas que se preocupaban más por tradiciones de hombres y no por el mandamiento de Dios. Oramos entonces. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que me has dado de poder compartir tu palabra. Te pedimos que nos ayudes para cumplir con los mandamientos que se nos han ordenado, que nos traen promesas de bendición. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada uno de los oyentes del programa Proclamando a Jesucristo. Bendíceles, guárdales y provéeles la oportunidad de siempre servirte con gozo en el corazón, porque tú eso es lo que pagas bien cuando te servimos, porque estamos agradecidos por lo mucho que tú has hecho a nuestro favor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como siempre le digo, si usted tiene el buen deseo de suscribirse a mi canal de YouTube, Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos se llama. Ahí va a poder ver un logo que dice Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos. Y ahí va a haber un logo amarillo que está en el perfil de Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos. Es un canal donde es para difundir la palabra de Dios. Si usted no se ha suscrito, le invito a que se suscriba y que pueda compartir. Los que son oyentes del programa Proclamando a Jesucristo en Radio Nazaret, siempre será los sábados y domingos, solo que los sábados es a las 7 de la mañana a 7:30 y los domingos de 8 de la mañana a 8:30. Ese es el horario que estarán saliendo las transmisiones en Radio Nazaret. Si usted no ha descargado Radio Nazaret, descárguelo en TuneIn Radio. Descargue la aplicación y ahí va a poder escuchar no solamente mi programa. Hay una programación que desde la mañana hasta la noche está transmitiéndose programas que son de mucha edificación para nuestras vidas. Así es que un fuerte abrazo a todos, que Dios les bendiga y les prospere en todo.